Hoy es lunes 5 de mayo del 2025. Seguramente en estos días han escuchado hablar de la ley censura. Así se le conoce a la ley que pretende regular a la industria de las telecomunicaciones en México. Esto viene a cuento, pues con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este instituto que fue creado en el 2013, que era un órgano autónomo, no dependía del Estado mexicano, con dos pilares: regular las telecomunicaciones y ser la autoridad antimonopolios del sector. Tenía 7 comisionados, tomaban decisiones técnicas sobre el espectro radioeléctrico, sobre concesiones de medios, tarifas de servicios y bueno, evidentemente aquí estoy resumiendo algo muy complejo en un párrafo, básicamente. Y ahora se quiere crear esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como un órgano descentralizado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, pero pues ahora digamos que regresan el manejo de las telecomunicaciones, la radiodifusión a el Estado mexicano. Y ahí, pues hace unos días se quiso votar, ahora sí que a toda prisa, una ley federal de telecomunicaciones que rápidamente se viralizó en redes sociales, que tenía un artículo sobre todo el 109, muy polémico, que implicaba comenzar a censurar a los medios en México, no solamente a la tele y a la radio, también a el internet, redes sociales y pues la presidenta dijo: vamos a ponerle pausa, vamos a hablar de esto, vamos a generar un conversatorio a esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se va a discutir en el Senado del 8 al 22 de mayo. Entonces vamos a platicar hoy aquí, y le agradezco a Marta Tudón, oficial de Derechos Digitales de Artículo 19 México y Centroamérica, estar en la cabina con nosotros para entender qué está pasando en esta materia y por qué nos debe de importar a los mexicanos que de pronto nos puedan estar queriendo censurar. Marta, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por la invitación a Artículo 19 a charlar sobre este tema. Y yo creo que hay dos cuestiones que importan mucho en particular sobre cómo se movió la ley de telecomunicaciones. Primero, hablando sobre el proceso mismo, este proceso apresurado, sin discusión, con el cual llegó al Senado esta iniciativa, y donde fue hasta después de que precisamente empezó la polémica, empezó la controversia, que la presidenta tuvo que decir: ahora sí, abran un proceso de escucha, de diálogo, que no nos asegura que vaya a ser un ejercicio real de parlamento abierto y que no nos asegura que realmente vayan a estar las voces especializadas. Solamente puede llegar a ser un otro ejercicio más de simulación, donde se pausa para crear un poco de aire y para que no exista tanta molestia. Eso por un lado, el proceso mismo. Y por el otro, el contenido de la iniciativa, que si bien el artículo 109, que dice básicamente que la agencia tendría el poder para bloquear una determinada plataforma digital bajo criterios muy extraños y vagos, que básicamente abre la puerta a la discrecionalidad, arbitrariedad de la agencia, existen otros artículos que son igual de problemáticos, ¿no? O sea, no se solucionan las cosas únicamente quitando esa disposición, sino que necesitamos hablar de fondo sobre múltiples temas, en particular lo que corresponde sí a censura, que no solamente está en ese artículo, sino en otros más, lo que tiene que ver con vigilancia, lo que tiene que ver con el respeto de radios comunitarias, pueblos indígenas, y lo que tiene que ver con dónde están los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y básicamente balance de poder que va a tener la agencia en cuanto a sus atribuciones y facultades. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de la actual discusión, Marta? Ahorita ustedes como Artículo 19 me imagino que están pensando, queremos concientizar sobre A, B, C. ¿Qué sería ese apartado A? El apartado A es que, a ver, ya sabíamos que venía esta iniciativa. Se supone que ya la tenía el gobierno casi que en el cajón lista, y entonces surge esta polémica por el spot de la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, Kristi Noem, el spot famoso en donde le pide a la gente, bueno, donde quieren generar miedo en
los hispanos en general, los mexicanos en particular, para que si quieren ir a Estados Unidos sin documentos, no lo hagan. Y si están en Estados Unidos sin documentos, se autodeporten. Entiendo que es el propósito de ese spot. Pero se pautó en México. ¿Fue un exceso? Sí. Pero fue también la excusa para sacar esa ley que estaba en el cajón en ese momento y de manera apresurada, ¿no? Yo creo que tuvo mucho que ver, más bien cómo agregaron el problema que estábamos viendo con ese contenido básicamente contrario a derechos humanos, que desalienta el derecho humano a la movilidad, ¿no? Humana. Creo que fue una excusa para intentar esconder cuál era la vocación, digamos, de la legislación misma. Si me preguntas qué es lo que más me preocupa o qué es lo que más preocupa a organizaciones que trabajamos libertad de expresión y derecho a la información, preocupa que se está queriendo legislar con un tinte y con un carácter claramente autoritario en tanto a proceso y en tanto a contenido, y sin tener una cabal comprensión sobre cómo las telecomunicaciones no se pueden regular de la misma manera. O sea, no es lo mismo regular la radio y la televisión a regular Internet, porque en Internet las personas no solamente somos personas que están consumiendo, sino somos editoras, somos también, participamos activamente. Creamos contenido y mucho de ese contenido es de interés público. Entonces no puede estarse mermando la libertad de expresión en ningún ámbito, ¿no? Pero no se puede legislar con los ojos vendados en un proceso donde nadie sabe, nadie entiende bien cómo es que surgen tantas disposiciones porque están mezclando de todo. No es solamente de telecomunicaciones, sino están metiendo regulación de Internet, están reviviendo un poco el pan-out, reviviendo varias... El pan-out, a ver, explícanos, porque no todo el mundo sabe. Claro, básicamente hace unos años en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se quiso establecer un padrón de telefonía celular, de los usuarios de telefonía celular, para registrar quién era la persona dueña de cierto dispositivo. De cada dispositivo. Y si no tenía un registro, ese dispositivo básicamente no iba a tener acceso a las telecomunicaciones. Eso se declaró completamente inconstitucional a través de diversas... Sí, que suena bien porque dices, bueno, si me extorsionan, pues ya podemos investigar de dónde viene el teléfono, pero imagínate que el Estado tenga esa información con el mal uso que le han hecho o que le han dado a nuestros datos personales, ¿no? Claro, el abuso, las filtraciones, que no sabemos realmente quién va a tener el control, que eso se repite en esta iniciativa. Básicamente lo que dice es, hagan empresas que brindan servicios de telefonía, hagan un padrón, un registro de los dispositivos que existen con cada persona y la agencia va a tener el poder de compartir esto con las autoridades que decida, ¿no? Con esta, o sea, y recordando que en México tenemos una historia impresionante de vigilancia, no solamente selectiva, sino vigilancia masiva, donde no sabemos qué tipo de tecnologías tienen las autoridades, qué hacen con nuestra información, no tenemos un organismo autónomo que esté defendiendo la protección de nuestros datos personales. Es algo verdaderamente preocupante también lo que viene a raíz de revivir una y otra vez, porque en este momento esta no es la única iniciativa que quiere revivir el padrón. Hay otras más que lo intentan revivir, aun cuando ya se demostró que es inconstitucional este tipo de registros masivos sin ningún tipo de justificación. Ahora, creo que todo esto abre una gran discusión que es qué entendemos por libertad de expresión y en dónde el Estado mexicano debe de ponerle límites, ¿no? ¿No crees, Marta? La libertad de expresión realmente ya tiene muy marcados cuáles son sus restricciones. Como bien dices, no es que sea un derecho absoluto, pero lo que sí sabemos, y sobre todo recordando el marco interamericano de derechos humanos, este marco, cuando tú lo comparas con otros marcos de derechos humanos, es súper protector de la libertad de expresión, precisamente porque en la historia de las Américas, de América Latina en particularmente, tenemos muchísimas dictaduras que al momento que llegaron al poder, lo primero que hicieron fue censurar. Censura previa también, ¿no? Prohibir que se digan ciertos discursos, y estos discursos suelen ser los de oposición, los de disidencia. Entonces,
no es que no existan límites a la libertad de expresión, solamente que estos límites tienen que ser muy particulares, tienen que cumplir ciertos criterios para considerarse legítimos, necesarios, legales, proporcionales, necesarios, idóneos, porque hacerlo de otra manera sería completamente inconstitucional e iría en contra de normatividad de derechos humanos. Sí, yo siempre cuando pienso en estas reglas, pienso en el caso de Europa y cómo hay una prohibición en países como Francia, como Alemania, a a negar la existencia del Holocausto y a incitar, bueno, al lenguaje nazista, o pronazi o profascista, ¿no? Hay ciertas regulaciones. Tú no puedes agarrar ningún medio. No sé qué pase en el caso de Alemania si tú puedes escribir un tuit en donde niegues el holocausto, pero en medios de comunicación, radio y televisión, entiendo que eso está prohibido y está aceptado. O sea, es un límite muy claro que tienen. En México no conozco estos límites tan claros. Sí existen. O sea, Sí, claro. también lo que pasa es que en Europa están respondiendo a otro tipo de A su propia necesidades historia. y también el propio marco europeo hace que cuando entran en conflicto el derecho a la privacidad con el derecho a la libertad de expresión, digamos, prevalece el derecho a la privacidad, porque fue a través de los censos poblacionales que pudieron dar con todas las personas que fueron básicamente asediadas y luego asesinadas en el Holocausto, ¿no? Ujú. Entonces, allá tienen una historia donde este discurso xenofóbico que va en contra de la diversidad cultural ha llegado a que hayan expresiones físicas de daño contra un grupo poblacional en particular. Pero en las Américas es distinto. O sea, Ujú. no podemos aplicar las mismas regulaciones y No. tener los mismos miedos porque aquí es en particular, no podemos dejar que existan una agencia con un superpoder para poder determinar a lo que tú y yo vamos a tener acceso en la radio, en la televisión y menos aún en Internet. Eso es lo preocupante. Bueno, y entiendo, pues el IFT tenía a sus comisionados, no, o tomaba decisiones de manera colegiada. Ahora será una sola persona. Ahorita sabemos que es José Merino, pero no sabemos quién llega después de él y qué criterios se usen para su selección y de pronto es una sola persona con muchísimo poder sobre el cuarto poder. Entonces quizás el cuarto poder pasa a ser el cuarto poder como se conoce a los medios de comunicación, ya no es, o sea, hay alguien encima de ese cuarto poder que es el titular de esta agencia de transformación digital de telecomunicaciones, ATDT, que me suena además como DTT, ya sabes, pero eso es otro tema. Sí, creo que lo también preocupante, a ver, ya lamentablemente el IFT, las decisiones colegiadas que se tenían, ya no podemos, o sea, si no pudimos salvar al INAI, menos pudimos salvar al IFT, No, y ¿no? también tuvo sus problemas. El IFT no es 100%. como que no se requirieran cambios y ajustes. Claro. Yo creo que hizo un buen trabajo, pero también tuvo sus problemas. Claro, y sus errores y se tuvieron que haber atendido de una diferente manera. Ahora que nos dice el contexto, nos dicen, vamos a tener la agencia que además va a ser, básicamente le va a responder al Poder Ejecutivo Federal. Entonces sí está la persona titular de la agencia, pero al final, ¿quién es la persona jefa de esa persona? Él o la presidenta. Él o la presidenta. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y cuando hablaba sobre este gran poder que va a tener la agencia, eso se agudiza con el texto actual de la iniciativa controvertida que estamos discutiendo, porque precisamente no hay procesos ni criterios claros para que la agencia pueda tomar sus decisiones. Y no se dice cómo va a rendir cuentas, no se explica cómo le va a dar la concesión a cierto particular sobre otro, bajo qué tipo de criterios, bajo qué tipo de decisiones de interés público. Simplemente es tu agencia vas a decidir y luego nos avisas que hiciste. Exacto. Y eso no es propio de un Estado democrático. Necesitamos que rinda cuentas, necesitamos criterios claros, necesitamos que las concesiones sobre un bien público como es el espectro radioeléctrico, las radiofrecuencias que están compitiendo. O sea, nuestros celulares en este momento están utilizando una, la radio otra, el internet que tenemos en cabina otro.
necesitamos reglas claras al respecto, necesitamos saber por Oye, y qué. dentro del celular está la parte de llamadas telefónicas y la parte de creación de contenido a través de redes sociales, por poner, ¿no? Claro, Un claro. ejemplo. Y todo esto forma parte de las telecomunicaciones, de eso Sí. estamos hablando. O sea, es algo tan grande y que forma parte de las vidas de tantas personas que no se pueden estar teniendo procesos de discusión tan apresurados, sin una participación sustantiva de las personas expertas, pero sobre todo de aquellos que han sido relegados por muchísimos años, como son los pueblos indígenas. Tú, como oficial de derechos digitales de Artículo 19, México, Centroamérica, te preguntaría si hay un ejemplo en otro país, puede ser Centroamérica, que debes de conocer perfecto, pero otro país en donde digas, me gustaría que México voltee a ver esta regulación de medios. Es difícil la respuesta. En este momento no Ujú. veo algo aspirable porque las necesidades son diferentes. Ya. También las condiciones en las que vivimos en México, haciendo también y reconociendo cuál es la realidad que experimentan, sobre todo medios de comunicación y periodistas locales, ¿no? De Sobre la temas de violencia, seguridad. Ujú. exacto. Son diferentes las necesidades. También es diferente cómo se les ha negado el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas sobre sus territorios, sobre el espectro, sobre cómo estas mismas comunidades tienen un entendimiento y necesidades diferentes, cosmovisiones diferentes sobre la tecnología y cómo se quieren apropiar de ella. Lo que debemos de respetar, lo que sí es algo que debemos hacer es que se reconozcan los procesos de consulta, que se reconozca el derecho de las personas a participar en Parlamento abierto y que no se esté negando este derecho que tenemos. No es que nos estén otorgando, nos estén permitiendo algo, es un derecho que tenemos y que no se ha reconocido. Hace, pues no tanto, se organizó una discusión para ver qué se hacía con la reforma al Poder Judicial, Marta. Y después de todas las discusiones en el legislativo, acabó haciéndose lo que se tenía pensado desde un principio y estamos en la antesala de la elección del Poder Judicial que nadie entiende ni los candidatos que están presentándose a competir. Este conversatorio que viene a partir de pues ya pasado mañana, que durará hasta el 22 de mayo, ¿le tienes fe? Siendo realista, le tengo expectativa, pero la fe es difícil ponerlas cuando se viene sobre una situación reactiva y no preventiva. Si ya no respetaron los derechos de las personas en la formulación de la ley, ¿qué nos dice que van a respetar lo que se diga en esos foros? En los 5 minutos que te van a permitir hablar, quiénes van a participar ahí, van a estar representadas las partes que deben de estar o no, cómo se va a traducir. La verdad es que se empezó a circular un documento recientemente, precisamente sobre cómo iban a abrir estos espacios de discusión y no era claro por qué nos estaban, o sea, en este ejercicio de parlamento abierto que se supone hacer, van a separar a los sectores, ¿no? Al sector de la radio, al sector de las organizaciones de la sociedad civil, al sector de concesionarios, ¿no? En lugar de que las partes nos escuchemos y podemos dialogar. Y eso también creo que es importante. O sea, es difícil que se esté legislando si no podemos escuchar, si no podemos dialogar entre las partes y sobre todo si no sabemos cómo esto se va a vaciar en un articulado que respete los derechos humanos. O sea, si me dices, ¿tienes fe? Pues tengo que tener el trabajo porque soy defensora, pero la fe. Y quizás utilicé una palabra errónea, pero tienes, o sea, confías en que se les vaya a escuchar o va a ser ir ahí a este conversatorio a hablar y que a la hora de la hora no haga nada el gobierno y regrese a lo mismo, pensando un poco en que este documento, quienes lo escribieron, tienen una agenda. Claro. Y no la van a soltar así de fácil. Ahorita la presidenta dijo, no queremos censurar, y puso una pausa para que no se votara de forma express antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, ni en periodo extraordinario. Pero cuando hablan de un conversatorio es escuchar realmente y ver qué puedo yo incorporar de lo que me están diciendo para mejorar esta ley. Y eso es mi pregunta, si crees que van a ser escuchados para mejorar esta ley o va a simplemente hacer el conversatorio para
a la hora de la hora decir, pues esto es lo que queremos y se acabó y queda prácticamente igual, quizás modifican el 109? Yo creo que, a ver, es difícil decir qué se va a sumar y qué se va a restar. Yo creo que sí puede haber espacio para ciertas Eso modificaciones, es buenísimo. pero Ajá. aquellas que estén abiertas a negociación por parte del Ejecutivo. Ujú. No es claro qué está sobre la mesa a negociar y ajustar. Aquello que es violatorio de derechos humanos, no es claro qué es lo que están dispuestos a ceder o no ceder. Sobre eso va a ser la disputa. O sea, creo que ya dijo que el 109 se va a borrar, que hablaba sobre bloquear las plataformas digitales. Pero bueno, si tú tienes una estación de radio o un canal de televisión, dices, digo, qué bueno, porque no quiero que además me bloqueen mis redes sociales, ¿no? Pero, ¿qué pasa también con la idea de que te puedo quitar la concesión por Claro, considerar arbitrariamente que hay un impacto social que amerita que te quite yo esta concesión, ¿no? O sea, también hay una discusión ahí. claro. Lo que dice el articulado preciso que estás hablando es básicamente El que 45. el 45, que básicamente la agencia ante una situación que considere de emergencia, que puede ser, pongamos ejemplos, ¿no? Tiembla, hay otra crisis sanitaria, etcétera, Ujú. puede llegar a usar el espectro, la radiofrecuencia que estaba asignada para ya particulares para usos sociales o para uso de interés público. De nuevo con la discrecionalidad. Exacto, ese es el problema. Ese es el problema. Ahí es donde va a estar la disputa. Yo creo que están quizás, esto es muy Especulativo. claro, porque no tengo manera de saber. Yo creo que nadie tiene manera de saber qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que el poder de la agencia se va a quedar. El gran poder, la gran discrecionalidad se va a quedar, pero creo que podemos llegar a hacer ciertos ajustes y poner ciertos candados para que no sea tan dañino, al menos. Es lo que yo esperaría. Vamos a estar evidentemente pendientes de este conversatorio. Marta Tudón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la cabina para platicarnos y darnos tu análisis y esperemos poder regresar contigo una vez que avance y concluya esta discusión. Muchísimas gracias y se nos comió el tiempo, pero muchas gracias por el espacio. No, gracias.